Hola a todos. Empezamos una nueva etapa de la Biblia en casa con la grabación de vídeos que tratarán sobre el versículo que vamos a memorizar y que vamos a estudiar durante toda una semana. Esta vez le toca el turno a Mateo 22-21b. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase forma parte de un versículo en el que hay fragmentos del diálogo en el que se encuadra, ¿no? El versículo completo, el versículo 21 completo dice, le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya sabemos que la división en capítulos y versículos de la Biblia es relativamente reciente y uno se pregunta por qué no la hicieron antes. La división en capítulos se debe a Stephen Langton en el siglo XIII y la división en versículos se debe a Robert Etienne a principios del siglo XVI. No se consideran inspirados por el Espíritu Santo, pero no cabe duda de que esta división en capítulos y versículos ha sido extraordinariamente útil. Al contrario que la de la semana pasada, esta frase, la semana pasada ya sabéis, era Mateo 21, 22, 14 y el versículo de la semana pasada no se encontraban paralelos en los otros evangelios ni en otras partes de la escritura. Ya sabéis que lo encontramos en el diálogo Fedón de Platón. En esta frase que ha sido tantas veces repetida, que es tan famosa del Señor, sí se encuentra en los otros evangelios sinópticos y probablemente procede de la primitiva redacción del Evangelio de San Marcos, que así pasó a los evangelios de San Mateo y de San Lucas. En concreto, la frase se encuentra en el capítulo 20 de San Lucas y en el capítulo 12 de San Marcos. Toda esta escena de esta especie de trampa que intentan tenderle al Señor se desarrolla en Jerusalén, probablemente dentro del templo donde Jesús enseñaba o en los alrededores del templo, etcétera, por ahí. En principio son fariseos y herodianos los que intentan, digamos, atraparle y le preguntan por una cuestión fiscal, básicamente, ¿no? Los herodianos eran agentes del rey Herodes. Sabéis que el rey Herodes, como todos los reyes de aquella zona, eran reyes títeres impuestos por el poder de Roma. ¿Por qué estaban los herodianos junto con los fariseos? Bueno, pues aquí esto tenemos que verlo como los diversos grupos, cada uno por sus motivos, quiere desprestigiar a Jesús. Los fariseos probablemente por razones doctrinales y los herodianos por agradar a los romanos y si Jesús decía algo en contra del tributo de Roma, pues ir a delatarlo o detenerlo bajo la acusación de estar contra el poder de Roma. Este versículo tiene muy pocas variantes en cuanto a su traducción. La que más llama la atención es la variante de la Biblia de Jerusalén, que dice exactamente, pues lo del César, devolvédselo al César y lo de Dios a Dios. Claro, era solo una cuestión fiscal, pero iba más allá de una cuestión fiscal o tributaria. Jesús introduce a Dios puede ser por varias razones. He leído que la moneda del tributo, un denario, podía ser de Augusto, que era el César, el emperador anterior, o de Tiberio, que era el emperador actual. Si es de Tiberio, llevaba la inscripción Tiberio, hijo del divino Augusto. Entonces, claro, el introducir a Dios que hace el Señor es una forma también de decir, bueno, no hay más Dios que Dios, por mucho que ponga en la inscripción, porque Jesús también pregunta por la imagen y por la inscripción. Es decir, no hay más Dios que Dios, por mucho que Augusto sea divino. También puede ser por otra razón, y es que, claro, ¿de quién es esta moneda y esta inscripción? Del César. El César podía ser cualquiera. Fue Augusto, en ese momento era Tiberio, luego fue Nerón y luego fue Claudio. Pero Dios siempre permanece, Dios siempre es el mismo, aunque el César puede ser cualquiera.
Y luego también porque el Señor les dice, presentadme la moneda de tributo. Si ellos mismos les están presentando como moneda de tributo una moneda donde está el propio César, pues entonces la conclusión está clara. Ellos mismos se están delatando sobre si tienen que pagar tributos o no. Esta frase encuentra su reflejo en la carta a los romanos de San Pablo, en el capítulo 13, versículos 6 y 7, que dicen: por ello precisamente pagáis impuestos, ya que son servidores de Dios, ocupados continuamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que es debido. Si son impuestos, impuestos. Si tributos, tributos. Si temor, temor. Si respeto, respeto. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2242, dice: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Y además cita la Gaudium et Spes. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esa autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Gaudium et Spes 74.5. Que cómo sabía yo que ese numeral del catecismo correspondía a esa cita bíblica, porque al final del catecismo hay un índice de textos. Y entonces, si podéis verlo, por ejemplo, Mateo 22, 21 está aquí, y te remite al parágrafo, al numeral correspondiente del catecismo. Los índices son muy útiles. El catecismo, por ejemplo, lleva varios que son realmente muy buenos. Este índice de textos es muy completo. También hay un índice temático que lo hay en muchas Biblias, y en las Biblias también es interesante ver los índices, por ejemplo, los índices conceptuales que vienen al final, los vocabularios, y muchas, como por ejemplo la Biblia de la Conferencia Episcopal o la Biblia de Luis Alonso Shekel, la Biblia del Peregrino, la Biblia de nuestro pueblo, lleva un índice litúrgico que dice, por ejemplo, semana 18 del tiempo ordinario, cuáles son las lecturas del lunes, martes, miércoles, jueves, según el ciclo, etcétera. Es decir, también viene muy bien para preparar celebraciones de la palabra, etcétera. Y para terminar, no olvidéis hacer las óstracas. Yo le hago, por ejemplo, un ribete aquí para distinguirla en la superficie blanca del frigorífico, y es muy importante que desarrolléis vuestro talento artístico. Entonces, para dar vida y alegría a la palabra de Dios, pues a ver qué se os ocurre hacer con las tarjeticas, y oye, podríamos hacer una exposición o un mural o algo de eso, porque seguro que tenéis mucho talento todos. Bueno, y no me olvido, los versículos que llevábamos de antes también tenemos que recitarlos y memorizarlos y escribirlos, y también los libros del Nuevo Testamento que estamos viendo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, y las cartas católicas, que son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Carta de San Judas y Apocalipsis. Si yo he conseguido memorizarlo, tú también. Nada más, ya sabéis. Mateo 22, 21b. Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que Él os bendiga y os guarde. Y adelante con la Biblia.